Yo soy Johan Rashi Vega y estamos aquí desde nuestro estudio de sonido en Holyoke Media, desde One Court Plaza en Holyoke, Massachusetts. Quiero darle la bienvenida a Gabriela Alcántara Pod, quien es la productora de un nuevo podcast que tenemos aquí en Holyoke Media. Ya estrenó, ya el primer episodio salió, pero no habíamos dado todavía el nombre del podcast. Y hoy es cuando lo estamos haciendo oficial. El podcast se llama Zapatos Rojos. Y vamos a conocer todo al respecto de ello con Gabriela. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Un nuevo podcast con una propuesta muy única. Vamos a conocer todo sobre ello, pero vamos a empezar con el nombre, Zapatos Rojos. ¿Cuál es el significado detrás de este título? Pues mira, cuando le puse Zapatos Rojos, la primera reacción de todo el mundo fue decirme, oh sí, es una película de por ahí de los años 50. Y sí, es una película en blanco y negro de los años 50, pero es un cuento medieval que habla de el apetito que está mal visto de las mujeres a funcionar, a ejercer su creatividad, su sexualidad fuera de sus roles de género. Y eso me parece muy subversivo y muy atractivo. Me gustaría que las mujeres cuestionen sus roles, su medio, sus ejercicios. Y bueno, es una manera como de guiñarles el ojo y decir, vengan, escuchen esto. Zapatos Rojos toma un acercamiento muy diferente y particular de otros podcasts que se están produciendo en Holyoke Media, lo cual es la magia y la belleza de esto, ya que podcast puede abarcar tantos diferentes formatos y estilos. Particularmente el que propones incluye el hecho de que es una producción bilingüe. Sí. Cada episodio cuenta con 2 versiones, una en inglés, otra en español, y que no es tan solo el hecho de que esté en el idioma, sino es también el contexto cultural detrás del uso del idioma, que hace que para quienes estamos ahora compartiéndolo en idioma español, toma un sentido mucho más profundo por el hecho de el acento, el vocabulario y muchos de los contextos que se pierden cuando se hace una versión en inglés. Y sin embargo también puede ocurrir en el sentido contrario. Entonces tener un episodio con 2 versiones es subversivo, haciendo una clara referencia al punto que mencionas. Uh-huh. Porque es importante también continuar haciendo hincapié en justicia social, que se refiere mucho a la equidad de idioma, de uso del lenguaje. Por supuesto. Y el hecho de que también estás trayendo temáticas y presentándolas de un modo que suena a una especie de audio documental, sí, crónica, y visto inclusive desde un punto de vista más periodístico, como si fuese una columna, condensado en lo que es un podcast. Cuéntanos un poco sobre lo que es el formato, el concepto, cómo surgió el crear Zapatos Rojos con el concepto que está despegando ahora. Sí, bueno, el impulso es los eventos locales, nacionales, globales. A mí, como a muchas personas, me disparan, me hacen reaccionar. Tengo emociones fuertes y tengo opiniones. Y una manera de procesar y de comunicar y de hacer preguntas a mí misma y a los demás es el podcast. Por ejemplo, con el primero que hice, los eventos recientes de las fiestas patronales dejan un vacío en cuanto a la intención original, la intención real de las fiestas patronales. Y me pareció pertinente recuperar eso y comunicarlo y hacerme esas preguntas. ¿Cómo lo vamos a integrar? Vamos a recordar de dónde viene. Vamos a seguir ese hilo
de significado y de tradición a través de la historia y bueno, hacerlo un poco más accesible. Y en este sentido, vemos que ahora las próximas ediciones de los episodios continúan en ese acercamiento de eventos que están ocurriendo y su contexto histórico, social y desde luego también cuánto contribuyen a un despertar social, sí, de entendimiento, de conexión, pero también con cosas que ocurren que pueden tener un significado positivo, también tienen sus retos y algunos aspectos que es bueno traerlos también a flote para continuar creciendo, mejorando, ampliando la perspectiva de las cosas que vemos que ocurren y que a veces tomamos demasiado por hechas. Exacto. Yo pienso que nuestra cultura contemporánea, dentro de la política, pero también dentro del arte, no nos permite cuestionar, porque hay rápidamente una reacción de rechazo muy violenta, aún en los medios más liberales. Uno pertenece a este grupo, a este tipo de pensamiento, y uno no puede cuestionarlo, porque en cuanto lo cuestionan, uno es violentamente empujado fuera de ese círculo. Y yo pienso que eso conduce al estancamiento y a el enrarecimiento de lo que ese grupo está produciendo. Entonces, bueno, verlo desde otro punto de vista, hacer las preguntas, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, y hacer las preguntas, ¿no? ¿Por qué estamos embarcados en este ejercicio? ¿No? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿De dónde sale? ¿No? Esto es una práctica pre-contacto, es una práctica colonial. ¿Qué parte de la práctica cotidiana está enraizada en eso? ¿Cómo podemos evolucionar a partir de eso? ¿Cómo podemos estar más conscientes, más despiertos y tomar nuestras decisiones desde una posición en la que, por ejemplo, en la política, no nos rigen, sino nos representan? Y esa conciencia viene desde muchos lados, incluyendo la cultura. Cuando hablamos del concepto de Zapatos Rojos en su presentación, no tan solo bilingüe, sino también en su contenido, una narrativa en un formato muy cercano a una crónica y documental. Pero todo esto tiene un porqué, dado que tu experiencia profesional incluye el que has enseñado, has sido maestra durante mucho tiempo en diferentes etapas, en diferentes inclusive disciplinas y también trabajando con diferentes grupos en diferentes edades. Así es. Cuéntanos un poco de eso y cómo tu experiencia como educadora continúa ahora en esta parte creando Zapatos Rojos. Pues sí, era muy joven cuando empecé a enseñar. Obtuve una certificación de educación personalizada, que era un modelo que un jesuita, Pierre Ford, adaptó del sistema Montessori a las comunidades básicamente rurales de Latinoamérica. Él pretendía su idea era ser una comunidad educativa que incluyera a todos los estratos sociales. Algo muy atractivo para mí en ese tiempo. Empecé con un grupo de niños de 2 años. Esa fue mi introducción a la educación. El primer día un niño me mordió en el hombro. Y una vez que sobreviví esa introducción a ser maestra, tuve un recorrido, digamos que fue por muchos caminos, porque mi educación era en el arte y porque era bilingüe desde niña. Enseñé idiomas, enseñé inglés cuando estaba en México, he enseñado español ahora que estoy en Estados Unidos, pero también he enseñado arte. Y sí, bueno, enseñé en colegios particulares en México, pero también he enseñado a personas de bajo ingreso
que no hablan inglés en nuestro entorno, ¿no? Les he enseñado lenguaje y también a cómo usar la computadora, por ejemplo. Y sí, ha sido muy variado, desde ejecutivos, mediadores internacionales, abogados, ejecutivos de mercadotecnia, hasta gente de bajo ingreso en nuestro medio. Esa es mi experiencia como educadora. Y claramente se deja ver en la forma en la que se presenta tu narrativa en Zapatos Rojos, lo cual se ha convertido en una propuesta de mucho valor en el sentido de que, como lo mencionábamos en la producción, creo que podría ser inclusive material de referencia que algunos educadores en nuestro entorno, aquí en la región del oeste de Massachusetts, bien podrían utilizar como parte o material de apoyo para sus clases, pensando en una perspectiva más amplia de lo que se enfoca cuando se habla de representación latina, sí, representación utilizando el idioma español, que desde luego, entendiendo el número demográfico de población en esta región, que es mayormente puertorriqueña, pero que de igual forma necesita ampliarse a una perspectiva más panamericana. Así es, así es. Bueno, y qué halagador que pienses que mi material puede usarse como material didáctico. Yo pienso que, si bien no viene de una posición meramente académica, sí es un trabajo que trato de que esté bien informado y bien fundamentado. Y pienso incluso como un ejercicio para aprender el lenguaje. Puede ser utilizado. Y eso me parece muy satisfactorio personalmente y muy halagador que tú me lo propongas. ¿Cuáles son algunos de los planes que tienes con Zapatos Rojos, continuando este acercamiento a diferentes temáticas de lo que está ocurriendo localmente, regionalmente, nacionalmente y globalmente, que tienes ya puesto un punto específico para traer conversaciones y hablar y exponer y enseñarnos sobre ello? Pues mira, de pronto una vez que hice el primer episodio, encontré que quería hablar de muchísimas cosas. Algunas de ellas eran un poco reactivas por circunstancias que estaban sucediendo, pero hay un trasfondo siempre de cuestionamiento a las normas y de presentar una ideología de inclusión, ¿sí? La democratización del lenguaje, la traducción cultural es para mí importante, por eso lo hago bilingüe. Quiero hacer entrevistas, quiero traer a personas de Latinoamérica para darles visibilidad. Son personas que son pilares de nuestra comunidad, ellos nos alimentan, cocinan en los restaurantes, cosechan nuestra comida, son nuestros estudiantes, son nuestros vecinos, forman parte de nuestra vida. Están aquí, los latinoamericanos no son tan visibles y quiero abrir esa plataforma para ellos. Así que es uno de mis intereses. Y otro de mis intereses es, la cultura. La cultura y por supuesto el arte, y eso siempre va a estar incluido en mis podcasts. ¿Cómo ha sido durante este proceso, antes de comenzar no la producción, sino ya la difusión de los episodios? ¿Cómo ha sido la experiencia de aprender a crear podcasts? Ya que sabemos que los podcasts ahora ya tienen una audiencia cautiva y una atención mucho más grande que hace 3, 4 años, sobre todo, como mencionabas, antes de la pandemia. Sin embargo, no es lo mismo explorar el mundo de los podcasts como audiencia a ser alguien que lo crea. Así es. Y es un proceso que, pues, se ha ido trabajando. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de adentrarte en esta nueva modalidad,
pero al mismo tiempo manteniendo muchos de los aspectos que forman parte de tu experiencia como educadora. Sí, bueno, hay varias facetas ahí de las que podría hablar. Una es, amo las palabras. Cada palabra es como un regalo que está esperando que lo abramos, lo comprendamos y se vuelva parte de nosotros. Cada palabra es maravillosa. Me gusta trabajar con las palabras y eso es una parte importante, ¿no? El diseño del uso de las palabras me encanta. Por otro lado, la parte de alzar la voz como latina y decir qué es lo que pienso y hacer las preguntas que tengo que hacer. Yo pienso que es importante. Es importante no para mí, sino para las latinas en general y para las latinoaméricas específicamente. Porque, como mencioné, no tienen mucha visibilidad. No pretendo tener todas las respuestas. No pretendo partir de un lugar meramente académico, pero sí quiero, mi intención y mi deseo es que las personas se hagan preguntas, despertar un poco la curiosidad. ¿De qué está hablando esta mujer? ¿Por qué está mencionando estas cosas junto con este tema? ¿Cuál es la asociación? Ese tipo de... Quiero elicitar esa motivación a buscar significado, a buscar historia, a buscar raíces. Y el proceso, la logística ha sido increíblemente fácil, gracias a ti, debo decir, y a Holyoke Media. Y bueno, está también el aspecto de estar consciente de nuestro acento en inglés, de nuestro acento en español, de ser políticamente correctos, qué es aceptable, qué no es aceptable. Es una línea fina entre poder ser libre y decir lo que uno quiere y hacer las preguntas que uno quiere sin ofender a los demás. Y al mismo tiempo inyectar un poco de humor, pero al mismo tiempo ser serio. Es un ejercicio muy satisfactorio porque es complejo, es rico en contenido, es rico en motivación, es rico en resultados. ¿Cuál te gustaría que fuera la experiencia de la audiencia que escuche Zapatos Rojos? ¿Qué te gustaría que se llevaran como reflexión o como aprendizaje al escuchar los episodios? Primero me gustaría que disfrutaran las palabras, ¿no? Que disfrutaran el uso de la voz, que disfrutaran la musicalidad del texto, la experiencia en sí de escuchar un podcast. Pero también me gustaría que aprendieran algo que no sabían, que adquieran algo nuevo. Pero también me gustaría que se hagan preguntas, que tomen algunas de mis preguntas y las internalicen y digan, pero sí, por cierto, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿O de dónde sale este asunto? Eso es importante para mí, eso me gustaría. Pues esta es nuestra conversación con Gabriela Alcántara Pols, productora de Zapatos Rojos, nuevo podcast aquí en Holyoke Media y disponible en todas las plataformas donde se escuchan podcasts. También nos pueden encontrar en búsqueda a través de Holyoke Media Podcasts y estaremos también anunciando cada vez que hay un nuevo episodio. Gracias. Sobre todo por la importancia de que son episodios tanto en inglés como en español, lo cual permite un alcance mucho mayor. Y también me gusta que sienta un precedente en que es importante que si alguien tiene la capacidad de utilizar los dos idiomas, hay que usarlos. Así es, sí. Es una manera de democratizar el contenido y de incluir a los hispanoparlantes en la experiencia de ser norteamericano. ¿Algo más que desees agregar, Gabriela? Solo darte las gracias. De verdad ha sido una experiencia maravillosa y gracias por entrevistarme.